Muy buenas noches, audiencia historiadora y no historiadora. Les damos la bienvenida a esta charla entre historiadores que tiene como tema el inicio de la Primera Guerra Mundial. Antes de comenzar, vemos si hay algún comentario en el público que nos hayan dejado. Y tenemos aquí a Darth Carlos. Saludos al equipo de HC, saludos compañero. Austria, primo. Alemania, ¿qué? Austria, ese serbio de allá dio de baja al sucesor de mi imperio. ¿Me ayudas a darle baja a Alemania? Va, igual no tengo nada que hacer. Bueno, ya nos resumió cómo va a iniciar la Primera Guerra Mundial, pero Ajá. vamos ahora a verlo más detenidamente. Entonces comenzamos con Hal. Ok, bueno, pues primero que nada, pues ese fue un tema que propuse, nada más pensando, aunque no me acordaba que esta semana era la de la Primera Guerra Mundial, entonces lo eligieron y pues coincidió. Saludos a todos los que nos están acompañando en esta muy lluviosa noche. Pues ahora sí que empecemos por el principio, ¿ok? Esta es la imagen, una de las tantas imágenes que hay del asesinato del archiduque Francisco Fernando, que de ahí viene el nombre de la banda, por cierto, Franz Ferdinand. Y con su esposa, a la cual, por cierto, sí quería mucho. O sea, creo que ante todo sí eran una pareja, pues, a comparación de otras de la época, funcional, ¿no? O sea, no se odiaban. Ya se integra David, ¿verdad? ¿Nos oyes, David? Sí, Perfecto. Bueno, igual sí, ya ya, apaga tu ya está cámara, bien. David, para que no te jale tanto internet. Va. Bueno, entonces continúo. Ok, esta cuestión de la Primera Guerra Mundial, obviamente este es solo el detonante o la justificación. No es solo una causa y Mariano ya nos dio un curso el año pasado aquí en HC para decir más o menos por qué fue la Primera Guerra Mundial, pero bueno, vamos a resumirlo y ahorita pues nos corrige por si nos equivocamos, nos da unos buenos mazapanazos. A ver, primero que nada, la Primera Guerra Mundial se llama así porque sí se dio alrededor del mundo. Y aunque muchos dicen que la Primera Guerra Mundial fue la Guerra de los 7 años, eh, ahorita para términos prácticos vamos a dejarla aquí para no confundirnos. ¿A qué se debe? Primero que nada, a un imperialismo rampante de buena parte de las potencias europeas y también Japón ayuda en eso, por cierto. A la gente siempre se le olvida recordar que Japón era un país imperialista, pero aquí estamos para recordarlo. Y aquí vemos hecho esta imagen que está la reina Victoria, el Kaiser, Nicolás II, el zar, Francia en la libertad y un arquetipo japonés partiéndose China. China en ese momento era uno de los grandes botines del imperialismo porque se estaban repartiendo zonas de influencia, zonas de, perdón, de preferencias comerciales, etc, etc, etc. Y esto aplíquenlo a buena parte del mundo. Esto también se va a ver. Japón estaba muy interesado en la parte de Asia. Inglaterra y Francia estaban peleando mucho en China. India, bueno, el Reino Unido tenía grandes intereses en la India, bueno, su colonia, etc, etc, etc. No es tan sencillo, o sea, son una cuestión brutal. Y obviamente Rusia, que como hemos dicho incontables veces notas, es el país más grande del mundo sin hacer conquistas, abarcaban desde el centro de Europa, lo que es hoy Polonia, más o menos, ¿no? Va por ahí, hasta Vladivostok, que era una parte de China, por cierto, que hoy en día hace frontera tanto con China como con Corea del Norte. O sea, es una extensión bestial. Y está también el problema, y que va a ser el detonante, los Balcanes. Esta imagen acá me gusta mucho del Petit Journal, que está el Imperio Otomano como un viejito ya todo derrotado, el cual ya tenemos un en vivo de la caída del Imperio Otomano, por cierto, ese sí se lo recomendamos verlo también. Y aquí está Francisco José, el hermano de Maximiliano de Habsburgo, por cierto, que hace poco hablamos un poquito de ahí de México. Y también este rey que no me acuerdo si es el zar, no me acuerdo, pero se están repartiendo los Balcanes. ¿Y qué ¿Era eran ya los? Nicolás No, todavía no ubico bien quién es, fíjate, ese sí siempre me ha costado trabajo, pero es un rey, ¿no? O sea, sí. ¿No será el Kaiser? tal vez sí, pero él nos estaba repartiendo zonas de los Balcanes y eso. Bueno, para pronto, ¿qué son los Balcanes? La zona, digamos, que está muy cerca de Turquía, era su zona
imperial, su zona de influencia, va perdiendo el control de esto, como hemos dicho ya en otro en vivo, no vamos a detenernos tanto en esto, pero uno de los detonantes va a ser precisamente que Austria primero administra Bosnia y Herzegovina, perdón, el cual se supone que solo iba a ser una administración breve, pero luego la anexa totalmente. Esto va a molestar mucho a todos porque rompe el equilibrio de fuerzas. Y esto es algo que no estaba contemplado entre las relaciones exteriores de aquella época, que se hiciera esto. No se quería que se desmembrara totalmente el Imperio Otomano porque era como un dique. Un colchón. Ajá. Igual Austria-Hungría no querían que se desmembrara porque era un colchón, o sea, controlaba toda esa zona del centro de Europa. Hoy en día ya sabemos que pues, es una zona muy conflictiva, etcétera, pero en su momento pues se querían otro tipo de control. No vamos a justificar acá el imperialismo, tampoco vamos a decirle maldito imperialismo, pero vamos por acá. Hasta aquí no sé si me estoy explicando. Bueno, usaste la palabra imperialismo desde el principio, tal vez valdría la pena definirla o separarla de lo que es el colonialismo o otros movimientos similares. Bueno, tienen mucho que ver, ¿no? Muchas gracias. Es una buena pregunta. Miren, el colonialismo no va tan separado del imperialismo. O sea, es establecer ejes de dominio en imperios, sobre todo, generalmente se consideran ultramarítimos, pero el imperio ruso es el ejemplo perfecto de que no necesita ser ultramarítimo para ser imperio, el cual vas a ejercer el dominio, el control de zonas, regiones y poblaciones y sobre sus recursos. Digo, estoy definiéndolo de manera muy... Ahorita somera, sí, pero requiere un estudio un poquito más largo. Y este es un mapa de Europa antes de la guerra. Aquí vemos estos grandes imperios y cuando se desmembran, es la palabra, ¿no? Se desmembran, queda algo así, o sea, se cambia totalmente el mapa. Y aquí vamos a poner otro. Esta parte es la expansión, digamos, del colonialismo, si queremos verlo así, de el Reino Unido sobre África. Esto creo que es la contra los zulúes, que fue la última vez que usaron sus casacas rojas. ¿No será contra los Boers? Puede ser, pero es que contra los zulúes fue la última vez que usaron las casacas rojas porque les atinaban con gran facilidad los zulúes, por eso mismo. Y los Boers es otro ejemplo perfecto, pero esta curiosamente se le olvida a mucha gente porque como fue contra personas caucásicas, se les olvida ese detalle, ¿no? Pero bueno, es un buen ejemplo y creo que también es un tema que algún día tocaremos. Y aquí está Rhodes, que muestra la grandeza del Imperio Británico sobre África. Es de punta a punta, de Sudáfrica a Egipto. Y hazle como quieras porque lo dominamos. A ver O si sea, no nos cancelan por esta imagen. Bueno, era más o menos, ¿no? Porque claro, estaba sí. Bélgica y Alemania entre el norte y el sur. Qué bueno que lo traes a colación. Pero lo rodeaban por los ríos y lagos, ¿no? Uh-huh. O sea, pero en final de cuentas, ¿quién iba a decirles que no, ok? O sea, también hay que recordar que los intereses alemanes en África eran más por necedad del Kaiser que porque fueran realmente redituables. Y era muy difícil protegerlos. Ese también es otro rollo, ¿no? O sea, puedes tener tu imperio, ¿de qué te sirve si no lo puedes proteger? Y vemos aquí el mapa, los países latinoamericanos que eran independientes, ya que fueran un meme fuera otra cosa, ¿no? Pero eran independientes. El imperio ruso, el imperio británico, en este verde más clarito. Un El país imperio llamado francés. Tíbet. Ajá. El Tíbet, sí es cierto, miren. A China no le gusta esto y nos van a regañar. Y también va a ser un sometimiento a otras personas. Obviamente no lo aplaudimos y todo, pero pues fue algo que sucedió y tampoco vamos a estar acá sacando la lágrima, ¿no? Esta es una representación que me gustó mucho y la quise traer a colación del imperialismo británico. ¿Por qué la traigo a colación? Porque se creía que era una misión civilizadora no solo del imperio británico, ¿ok? Del imperio ruso, del imperio japonés, todos, porque decían, vamos a llevar la civilización a estos lugares indómitos. Por poner un ejemplo, los rusos con los tártaros, ¿no? O sea, que fue una cosa... La misma leyenda que está aquí arriba, ¿no? que dice Freedom, Fraternidad, Libertad, fraternidad, federación. Gracias, Sí. David. Pues así como que es el estilo de Freedom and Democracy, ¿no? De Estados Unidos. Sí. O sea,
no son tan alejados al final, son primos. Oye, un detalle que llama la atención, veo que Canadá está del mismo color que el Imperio Británico todavía. Porque en ese momento sí era parte del Imperio Británico. El estatus que se le daba era Dominion, así con N al final, que se autogobernaba, pero era parte del Imperio Británico. Ya luego cambió el estatus. Perdón más por intervenir, pero creo que sí es antes del Pacto de Berlín, ¿no? Porque aquí todavía falta buena parte de lo que es África. Ajá, exacto. Pero me gusta mucho esta imagen en sí porque representa este ideal de civilización. O sea, este ideal civilizatorio. Obviamente nosotros, como les dimos, no estamos defendiendo nada, pero es solamente para dar ejemplos. Y, perdón, se me fue el gallo. Esta idea también de a lo salvaje, a lo exótico. De ahí vienen muchas obras literarias, como simplemente, y ustedes no me dejan mentir, la del libro de la selva, que es una muy buena obra, pero obviamente pues es de parte de su época, no tiene nada de malo, la podemos analizar, etcétera, pero está influida por su época y tan. Este me parece también un muy buen mapa porque los colores son más vivos y más determinantes, ¿no? Se ve muy interesante el grado de extensión que tienen estos imperios. Es una bestialidad. Creo que el Reino Unido, se ha dicho mucho este dato y a ver si me lo corroboran, más o menos tenía 1/4 parte del dominio del mundo. Ajá, dime. Es que no estoy seguro si era del dominio del mundo o de las personas que viven en el mundo. A eso habría que corroborar, por favor. Pues ahora sí que si me quiere corregir tanto ustedes como el público. Adelante, no sé si aquí algo más que quieran comentar. No, es que sí, hay que mencionar eso. O sea, la conquista de todos esos territorios fue de hecho muy rápida, porque pues, estamos hablando más o menos de que estamos hablando de 20 años en los que conquistaron todo, pues, prácticamente toda África en un momento pues realmente muy lento. O sea, en México pues todavía no conquistábamos Baja California Sur. Entonces, para que más o menos nos demos una idea de la rapidez y de la diferencia de tiempo que hubo entre un momento y el otro. Y si a lo mejor aquí ponerlo un poquito en consideración, ya me dirán a ustedes si están de acuerdo o no, que yo creo que en este caso Inglaterra sí se convierte en la primera potencia hegemónica global, o sea, algo que no había pasado antes. Creo que el único que pudo hacerlo después fue Estados Unidos. Sí, de hecho, ahorita pues, vamos a darles también la palabra porque lo estoy monopolizando. Una disculpa. Tiene totalmente la razón Joaquín en ese aspecto. Es durante un siglo prácticamente, ¿te gusta? La potencia hegemónica incontestable. Es un redondeo, o sea, no... ¿De Crimea a Potsdam? Pues yo diría que desde las guerras napoleónicas. Bueno, sería más bien en Europa, porque todavía no, en el mundo, pues todavía las guerras napoleónicas todavía no tenía tanta... Bueno, pero de las guerras napoleónicas a la Primera Guerra Mundial, ¿quién le ganó? Bueno, sí. O sea, a Francia hasta los mexicanos le ganaron. Sí. A mí me gustaría retomar eso que menciona Hal de Napoleón. Creo que es un punto clave para la Primera Guerra Mundial. Para empezar por las conquistas de Napoleón y en segundo lugar por el sentimiento nacionalista que crea en Europa, ¿no? No somos franceses, somos alemanes, somos ingleses y somos diferentes por esto y esto. Exacto. No, pues sí, es una muy buena pregunta. Muy buena cuestión. Digo, nomás lo voy a mencionar de pasadita. O sea, efectivamente, el sentimiento nacionalista va a ser muy importante, sobre todo, por ejemplo, en Alemania, que luego Napoleón III va a ser una de las razones por las cuales es una Alemania. Y ese sentimiento va a ser una constante. Durante todo el siglo XIX, parte del XX, Polonia quiere su independencia. Finlandia en un momento no estaba tan seguro, pero luego sí. Los países alemanes, países alemanes que ya luego se volvieron el Estado alemán como lo conocimos antes de la Primera Guerra Mundial, y la zona balcánica, que esa siempre fue muy problemática, porque estaban los eslavos, que luego se van a hacer los eslavos del sur, que por eso hablamos una vez de Yugoslavia. Es complicado hablar de Yugoslavia, del Imperio Austrohúngaro, pero ahí estaba ese sentimiento también. Todo son una serie de factores que van a hacer una lenta pero muy segura cocción de eventos que van a llevar a que las potencias se enfrenten. ¿Por qué? A eso vamos a entrar ahorita. Se hacen alianzas defensivas. Primero se hace la alianza
bueno, Otto von Bismarck quería hacer alianzas para neutralizar a Francia y aislarla, pero van fracasando poco a poco gracias al Kaiser también, por cierto, a Guillermo II. Y Alemania va a quedar aislada en el centro de Europa con su, pues digamos, su aliado Rengo, que es Austria-Hungría, y en su momento también Italia, que Italia también no estaba muy interesada en esa alianza porque no querían a los austrohúngaros, porque todavía tenían territorio que consideraban italiano. Francia e Inglaterra, que eran enemigos de siglos, decidieron unirse para una alianza, convencen a Rusia, lo cual es una alianza bien rara, porque estás hablando de una monarquía parlamentaria, de una república pues bastante parlamentaria, y de un imperio autárquico, autoritario, como es Rusia, el cual se eleva con esos países para combatir a potencias que eran más o menos afines a sus ideas en cuanto a gobierno. O sea, eran alianzas defensivas, las cuales son otra de las razones por las cuales se desata esta guerra. En algún punto yo, obviamente en las charlas de bar, ¿no? Como se dice así, en las de cantina, que pues estamos con una cerveza en la mano y decimos, oye, ¿qué hubiera pasado? Sí. Obviamente no tiene ninguna validez para el análisis histórico, pero aquí nos lo vamos a permitir un segundo. ¿Qué hubiera pasado si alguien de alguna de las potencias hubiera dicho, no vamos a la guerra? O sea, ¿Pasó? sí, exacto, o sea, ¿cuál? Ajá. Italia. Bueno, pero o sea, de las que no vamos a la guerra, pero definitivamente, o sea, no Bueno, moviliza tropas. eso lo vamos a ver ahorita más adelante, pero Inglaterra estuvo a punto de no entrar a la Primera Guerra Mundial. Ajá, pero les ganó el honor. Bélgica. Sí, Fue lo que determinó. Sí, o sea, fue como que, oye, ¿por qué te metes con mi amigo, no? O sea, O sea, más que su amigo, eras la puerta de entrada. además de que por tratados internacionales, por cierto, los tratados internacionales son para cumplirse. Nada más lo dejo ahí de detalle. El tratado que tenían con Bélgica, no me acuerdo exactamente cuál, el tratado con Bélgica era que el Reino Unido garantizaba a perpetuidad la neutralidad e integridad de Bélgica. Lo intentaron. Sí. No, lo lograron. No, pero creo que no era nada más Inglaterra, era Francia y Alemania las que se comprometían a respetar la neutralidad. Sí, o bueno, corrígenme ese dato, ¿no? ahorita vamos a checarlo, pero bueno. Por lo menos Inglaterra y Francia me parece que sí. Ajá, sí, pero en este caso la que sí se ofendió mucho por esta situación pues fue Inglaterra. Bueno, sí, porque Francia ya estaba movilizada totalmente al momento de que empieza la guerra, pero, o sea, estamos adelantándonos un poquito, pero estas alianzas van a ser muy determinantes, ¿no? Porque si te atacan a ti, yo me integro a que atacar a ellos. No es tal vez lo mejor, se entiende por la época, pero era un caldo de cultivo para un problemón, porque era efecto dominó. Tiras una pieza y pues obviamente esperas que se caigan las demás. Esta situación de las alianzas fue uno de los puntos que tocó Woodrow Wilson cuando terminó la guerra, para que ya no hubiera pactos secretos, si mal no recuerdo, porque había demasiadas cláusulas secretas que luego traían problemas demasiado graves, como el de Brest-Litovsk, que pues era algo así, el tratado que se hizo con la Rusia soviética. Y Alemania. Sí, Alemania era una cosa de verdad, hasta para ese momento, deleznable. O sea, Versalles era algo bonito en comparación de Brest-Litovsk. Sí, o sea, sí, porque el Brest-Litovsk quitaba prácticamente la zona industrial agraria a la Rusia soviética. Entonces, estas situaciones son, como estoy explicando y espero haberme dado a entender, son multifactoriales, como todos aquí que somos historiadores lo sabemos, pero son puntos que van acelerando. Obviamente también tiene que ver, por eso puse aquí estas armas, una disculpa, la carrera armamentista. También tenemos que entenderla, no como que todos estaban, porque creo que se le abarató mucho el concepto de buscar el arma más mortífera, no, sino prepararse para la guerra. Pero por ejemplo Alemania quería hacer una gran armada y el Reino Unido dijo, híjole, mano, te estás metiendo conmigo, o sea, porque tradicionalmente el Reino Unido pues era la armada, o sea,
Y cada vez que hacía un barco a Alemania, pues creo que la consigna era que fueran 2, ¿no? Del Reino Unido. O sea, era una cosa de que siempre estuvieran 2-1. Y insisto, o sea, no hay que verlo tan simplón, pero sí hubo un gran desarrollo tecnológico y armamentístico que superó a las estrategias militares de la época. Pero bueno, hasta ahí llego por ahorita. No sé si quieran preguntar o ver algo. Si gustan, pasamos a la sección de comentarios a ver qué nos dice el público. Va. A ver, vas diciendo. Darth Carlos, quien no tenga la cámara encendida, no está en clase. Bueno, está teniendo problemas David, pero esperemos que se reintegre. No soy. Ah, muy bien. Facundo nos dice, y todo por la reina Victoria y su familia. Sí, todos estaban emparentados o casi todos. De hecho. Alejandro Cadena, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Rafael Cueva, hola. Hola. Boers colonos holandeses. Ah, sí, los colonos holandeses en África. Etiopía dijo que no actuó y se mantuvo independiente. Sí, eso desde tiempos antiguos y medievales ya era así. Sí. Si no mal recuerdo. Menos 100 puntos de crédito social por mencionar al Tíbet. Sí, China no le va a parecer bien eso. Ajá. Perdimos una séptima parte de nuestra audiencia por ese comentario. Ajá. Facundo, Britannia rules the waves. British never shame this slave. Ese es el himno de ellos. ¿De cuándo es ese himno? ¿Es de la época napoleónica? Creo que sí, por Trafalgar. Okay. No sé qué quiso que Pero nos pregunta algo, pero no sé qué, si pudiera aclarar. Hola amigos de HC, saludos para Carlos. Curiosamente cuando dicen llevar la civilización, por lo general significa colonizar. Bueno, es parte de... Sí, hay que recordar que lo hicieron todos, ¿eh? Sí, desde los griegos. Sí, Rusia y Japón lo saben a la perfección. España. Uh-huh. Buenas noches, México. Jóvenes. Buenas noches para Mexisolano. Uh-huh. El único rival para Inglaterra era Napoleón, por eso se concentraron en juntar aliados y derrotarlo. Después de Napoleón Bonaparte no hubo rival o enemigo serio para los ingleses. Pues sí fue un detalle determinante, ¿no? Las guerras napoleónicas. Y en este caso cambia por la industrialización, cosa que va a jugar un papel también determinante, como decía Hal. Sí. Isabel Salgado, buenos días, noches para todos. Espero no llegar muy tarde. No, esto apenas comienza, Isabel, no te preocupes. Bienvenida. Alejandro Cadena, amigos por conveniencia, por temores comunes. Pues sí, así eran las alianzas en ese momento. Nos pregunta Alejandro cómo era el pacto anterior entre potencias, como para dar las condiciones para esta guerra y la de Crimea. Requiere un tema aparte de Crimea. O sea, sí. Porque estaba lo que había sido la Convención de Viena, que más o menos respetaron varios para apoyarse. Pero la verdad es que sí requiere. Las alianzas cambiaban. Y el que termina siendo el muerto políticamente es Austria. Bueno, primero el Imperio Austriaco, luego Austria-Hungría, porque a partir de 1866-67 dejan de ser relevantes como que en el escenario internacional. Pasan a ser mero colchón, ¿verdad? Más o menos, sí. Uh-huh. Carlos nos dice, qué loco ver que los alemanes tienen alianzas bastante inútiles en las dos guerras mundiales. ¿Algo? Sí. Alemán, a mí, perdón, ahí creo que comentar, algo que a mí me encanta de Italia es que su capacidad de cambiar de bando en las guerras mundiales y ganar. Ajá. Eso es bastante impresionante por parte de Italia. Mamma mía. De hecho. No sé si lo pondría en la Segunda Guerra Mundial. O sea, técnicamente sí, pero digamos es como que hacer trampa, ¿no? No sé. Ajá, digamos que no perdieron. Se dejaron ir. Digo, además se deshicieron de Mussolini. En la Segunda Guerra Mundial habría que incluir a Francia en esa capacidad, ¿eh? Híjole. Es verdad. Ahí es la de rendirse. No, pero sí, al final capacidad de rendirse? Sí. Ajá. Bueno, Francia sí combate. Es nada más como comentario adicional, pero y ahí sí hay que tomarlo con pincitas, ¿no? O sea, porque los arman los estadounidenses y británicos, los llevan los estadounidenses y británicos, y al final dicen, Francia liberó París, todos. Ah, caray. Ajá. Sí, porque fue una división francesa la primera entrada a París, ¿no? Compuesta por españoles. Uh-huh. No olvidemos España. Que Inglaterra bombardea Tolón, la base marítima de Francia. Uh-huh. Era un enemigo en ese momento Francia.
Sí. De hecho, como que recordaron sus viejas tradiciones. Ah, matar franceses, no se olvida. Sí, o sea, sí, es muy complicado. Pero digamos que se llevaron el premio de honor. Continuamos leyendo comentarios. Sí. Imperio Tiger nos dice buenas noches equipo de HC, buenas noches. Llegó tarde pero con una victoria junto a mi hermanito en PVG. Es la de un videojuego, ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ahí sí nos lo dicen. Rafael Cueva, lo de la duda era sobre los Balcanes. Requiere un tema muy aparte, pero solo tienes que saber que era un polvorín y es un polvorín hoy en día. Sí, muchas no ha cambiado. naciones, muchas etnias, muchas lenguas, muchos idiomas, muchas religiones. Ajá, de hecho. Isabel Salgado, bueno, le responde a Carlos, dice, tiene el récord de no hacerse cargo de sus errores, culpar a sus aliados y debilitar a sus aliados en el combate pensando en el reparto al terminar la guerra. De hecho. Italia eligiendo el bando ganador siempre. Pues sí. O cambiando a tiempo. Cambiando a tiempo. Carlos, pero consideremos que Austria-Hungría comenzó la Primera Guerra Mundial y quien más pagó fue Alemania. Pero bueno, pues, eso es debatible también. Sí, es debatible. Sí, porque Austria-Hungría desapareció. No, pero además el ataque, la declaración de guerra, tiene la anuencia del Kaiser de Alemania. El cheque en blanco, ¿no? O sea, prácticamente entraron de la mano, ¿no? Sí, hasta curiosamente Austria-Hungría desapareció, pero Austria y Hungría existe todavía. Bueno, en nuestros corazones. Rafael Cueva agradece. Por la explicación. Sí, el nombre del juego es PvG Battleground. Ok. Muchas gracias. Qué ya bueno que haya ganado. Sí, pasamos entonces al siguiente tema, ¿les parece bien? Sí, que sería, que aquí según nuestro calendario, señor conductor, es el de al asesinato de Pancho Fernando. Exactamente. Adelante. Pues ya que estamos en ese entendido de que estaba todo tenso en Europa, de que faltaba algo, bueno, no faltaba tal vez algo, pero sí faltaba un pequeño empujoncillo para que alguien declarara la guerra a alguien y de repente comenzara como un dominó de reacción en cadena. Pues ese alguien es Francisco Fernando. Si mal no recuerdo, pues es su tío, es Francisco José, porque se ve muy viejo para ser Francisco Fernando, que tenía 32 en ese momento. Siempre, eso está igual, ahorita como comentario, siempre me imaginé que era más viejo Francisco Fernando. Siempre tuve la impresión, hasta ahorita que me puse a repasar un poco, de que ya tenía sus 50. Tenía 50 años, ¿sí? Me lo acabo de ver que tenía como 30 y tantos. ¿Sí? ¿Seguro? Mala fuente. Pero entonces sí le veía acá la edad entonces. Él, Francisco Fernando, el único heredero ya al trono de Austria-Hungría, es señalado por una organización serbia para ser asesina, para darle de baja de la vida. ¿Por qué? 50 años, sí tenía 50 años. Sí, ¿por qué? Pues principalmente porque era una especie de, como todo organización, no voy a decir la palabra con T, pero comienza con T y termina con terrorista. Su intención es casi siempre política. En este sentido, contra el imperio austrohúngaro, por su ocupación de Bosnia, y justamente a Sarajevo, a la ciudad que está visitando en una visita oficial, les es una afrenta todavía más importante para las aspiraciones serbias, que tienen pues una idea de paneslavismo, ¿no? De juntar a los grupos eslavos del sur, formar una Yugoslavia, literal, una formación de los eslavos del sur, como sería la traducción, y ven que este dominio imperialista de parte de Austria-Hungría puede ser contestado, puede ser atemorizado a través de pues, este tipo de atentados, ¿no? Literalmente cortando la línea de sucesión.
a grandes rasgos y tal vez dramatizando demasiado, pero así se veía en ese momento. El 28 de junio, ya con esta visita oficial de Francisco Fernando y su esposa Sofía Chotek, ven la oportunidad en bandeja de plata de tenerlo a tiro de piedra. Una organización en cierta medida financiada por el gobierno serbio, llamada La Mano Negra, organiza a un grupo juvenil, juvenil serbio, para que pues entre 6 jóvenes se reparten en parejas y se colocan a lo largo de lo que serían las calles que va a recorrer Francisco Fernando en su auto prácticamente descapotable. Tenía el modelo, pero la verdad lo perdí entre mis notas. Y se coloca, ¿no? Pasa el primer, por decirse, retén, donde ellos iban a atentar contra su vida, pero esa primer pareja pues les entra el frío y no hacen nada. Entran en pánico y no los dejaron pasar. Con la segunda oportunidad, les avientan una bomba, imagino yo, de que fabricación casera, que rebota, no entra al carro como hubiera sido su intención, rebota en la parte trasera y le da tanto a los espectadores que están en las calles, como también a la parte de la comitiva que viene detrás del archiduque. El archiduque, aconsejado de que se terminara ahí ya la visita, que mejor ya vámonos para casa, dice no, va al ayuntamiento, que era el plan original, hace una queja formal hasta eso del atentado, y también tiene la brillante idea de ir a ver a uno de los soldados que venían con su comitiva, que resultó herido. Oye, perdón, te interrumpo tu relato porque esta parte sí no me la puedo dejar pasar. A ver, ¿cómo que metió una queja? O sea, ¿hizo la denuncia formal? ¿Hizo la denuncia en el ayuntamiento? Ay, no. Bueno, eso es un de cómo la burocracia no siempre funciona, de hecho nunca. O sea, pero así lo puso en el buzón de quejas. O sea, dijo, pésimo servicio, ¿no lo recomiendo visitar o qué? Media estrella. Es que como tal la visita iba a ser al ayuntamiento y después iban a ir al Museo Nacional. Y aprovechando pues, que ya iban para el ayuntamiento, pues aprovechó a poner su carta en el buzón de quejas. Estamos diciendo que estuvimos a una lectura del buzón de quejas de evitar una guerra a gran escala. Exactamente. Porque Estuvimos a que lo convencieran. Fue un poco, si me avientan una bomba y soy un mandatario, ya digo, ahí muere. Ya me quiero ir a mi casa. Oye, David, tenía una duda porque había escuchado el comentario de que precisamente cuando iban, creo que al hospital, no me acuerdo, a otro lado, al ayuntamiento, se habían perdido, el chofer se perdió en el camino, y por pura coincidencia, el Gabrielo Príncipe, que fue el que terminó matándolo, los encontró porque también estaba perdido. Se encontraron ahí en el camino y pues aprovechó 2 balazos y creo que con eso fue lo que tuvo. No sé si nos puedes confirmar esa información. Sí, justamente después de que avientan la bomba al joven que también, todos eran jóvenes, eso sí, no tenían más de 20 años los conspiradores, al menos de este grupo, lo apresan, a él sí lo apresan, al primero, Garlic, algo así, no me acuerdo la verdad cómo se llama el primero, también lo apresan y se lo llevan, ¿no? Los demás pues se dispersan, que estaban junto a la multitud, se comienzan a dispersar, entre ellos Gabrilo, que se separa de su pareja, que iban en parejas, y se mete por un callejoncillo. Hay también una anécdota, esta no la he confirmado, esta la vi en un documental, no tengo el dato, la verdad, de que se estaba echando un sándwich, estaba comiendo, estaba preparándose un sándwichito por ahí cerca del hospital, cuando ve llegar de repente de la nada el carro y la comitiva con Francisco Fernando, y sí, se habían metido mal, como los conductores, al cambiarles el itinerario, a cambiarles los objetivos a donde iban a ir, pues se confundieron de calles, dieron una vuelta mal y los estaban sacando. Pues en ese momento no eran tan resistentes esos carros, tal vez, y los estaban sacando empujones de la calle, y en eso pues, se le metió la oportunidad perfecta para que Gabrielo Príncipe se acercara y le metió, creo que fueron 6 balazos.
Algunos dicen, y creo que eso también es algo natural, que cerró los ojos. O sea, tenía 19 años, también hay que tenerlo, era un jovencillo. Era un mocosito de 19, y va y se le planta allá al lado y los balea a los dos. Sofía muere en el auto, y Francisco Fernando muere un poco después en el hospital. Por cierto, perdón por interrumpirte aquí para complementar. Sí lo pusieron. Pues sí, digo, ya sabes que generalmente no me niego a las cosas. Pero acá en el lado trágico, aparte del chiste pero sí se querían ellos dos, por cierto. Sí. Pero él se preocupó mucho cuando la vio muy mal herida, y una de sus últimas palabras de Francisco fue que no se muriera ella por sus hijos. Y es muy trágico, ahora que lo piensas. Sí, de hecho estaba embarazada del cuarto hijo de Francisco. Esa parte no me la sabía. Otro dato sobre el matrimonio entre Francisco y Sofía es de que fue un matrimonio que, o sea, por amor, pero como ella no tenía el linaje suficiente, no podía participar en prácticamente ninguna ceremonia real. O sea, literalmente era como una esposa de chocolate. Sus hijos no podían ser herederos al trono. De hecho, cuando murió finalmente Francisco, bueno, el anterior, quedó otro familiar como el emperador. O sea, sus hijos de Francisco Fernando no estaban en la línea del trono. Literalmente era una esposa de chocolate. Ahí en Viena, la capital del imperio, no podía estar en ceremonias públicas, pero en Sarajevo sí, porque no era técnicamente una parte formal del imperio. Entonces ahí sí se dio la oportunidad de que pues la esposa pudiera estar ahí con el marido en la ceremonia y en el paseo, y pues ahí fue donde los mataron. Sí, justamente esa parte, hay un protocolo, bueno, había un protocolo, el protocolo de Viena, por el que la mujer de Francisco no debía estar en su auto. Ya saliendo del imperio, bueno, al menos de la capital, pues se les hizo tal vez sencillo, ¿no? Saltarse el protocolo, y desgraciadamente eso fue pues, lo que llevó a que estuviera al lado de él durante el atentado. Y pues sí, así fue hubo una, tal vez hasta como extravaganzas. A Gabriel Príncipe lo arrestan en el acto. Algunos dicen que lo intentaron linchar. No me parece como muy factible, aunque sí trae un par de catorrazos después en algunas de las fotos donde se ve él de frente. Y evita la pena de muerte por ser menor de edad. Lo condenan a 20 años de prisión, pero muere a los 4 años. O sea, se aventó. Cuando acaba la guerra mundial, prácticamente él también muere. ¿Sabemos de qué muere? De tuberculosis. Sí, muere de tuberculosis. Y ya, creo que esos serían como los datos generales y precisos de este atentado que acaba con la vida de Francisco Fernando y de su esposa. Si gustan, pasamos a ver algunos comentarios que nos ha dejado el público. Pero tarde, si me preguntan quién empezó la guerra, fue culpa de Francia, ¿o no? Recuerden lo que pasó 30 años antes de la Primera Guerra Mundial. 40. Poco se refiere a lo de Alsacia y Lorena. No ubico por qué fuera por culpa de Francia. Pues Alsacia-Lorena. Fue en el 71, cuando invade el imperio, Prusia invade a Francia. Es también como una versión oficial, ¿no? Esa de que, porque incluso usamos el tema de la paz armada, pero no nos ponemos de acuerdo de cuándo empezó la paz armada técnicamente hablando, porque hay algunos que se empiezan a hablar desde el 71 hasta el 14. Lo cual, si me preguntan a mí, es un poco exagerado considerar una línea de tiempo tan grande. Ya de hecho, cuando se empiezan a armar ya fuertemente Alemania, Francia y sobre todo Rusia, esas tres, ya es en el siglo XX. Y de hecho, además, Alsacia-Lorena, entonces también nos vamos hasta la Segunda Guerra Mundial. Porque ahí regresa a manos de los alemanes. Sí, no, o sea, sí, obviamente había un sentimiento francés de revanchismo, pero vamos, o sea, no fueron los franceses a decirle a un serbo
Bosnio, Exactamente. ve y mata al heredero, ¿no? Sí, o sea, hubo multifactorial, como decía Hal, y esto contribuye. Sí, claro. O sea, por eso, hablando con una colega, así en mi trabajo, decían, o sea, una bala cambia el curso de la historia, ¿no? Pero esa bala fue solo el pretexto. O sea, esto es un Así detonante. es. Ujú. O sea, esto de la paz armada, que bueno, que también lo habló Joaquín. Sí, yo no quise por eso decir exactamente una fecha, se me hacía terco, pero es cierto que todos van avanzando, pero siempre hay una intención de evitar la guerra. Hasta que ya no se pudo, o no quisieron. O sea, pero siempre se buscaban estas conferencias, ¿no? Bueno, o eso era lo que se veía en aquel momento. ¿Ponemos estos comentarios, señor conductor? Por favor. A ver, vamos viendo. Ah, esperen. Se les ayuda de las manos a los de la mano negra. Pues sí. Sí. Mala mano. Isabel le contesta, Imperio, dice, un poco fue como reza el dicho, entre todos la mataron y ella sola se murió. Sí. Andrés nos dice, para mí el intento del asesinato del archiduque parecía un juego en el que casi se salva, pero por mala suerte tuvo que dar mala vuelta. Ujú. Isabel, la segunda revolución industrial fue ocupada por las Fuerzas Armadas. Ningún país dedicaba menos del 16% del presupuesto bruto a ellas. Era inevitable que se terminó usando el material acumulado. Pero aquí 16% a las armas, A las Fuerzas Armadas. ¿no es mucho? Bueno, en esas épocas había una discusión fortísima no me acuerdo cómo se llama el Parlamento del Imperio Ajá. Alemán, no me acuerdo. En el Parlamento del Imperio Alemán para hacer una armada más fuerte y costó mucho trabajo para No que sé. permitieran, Pero pero no sé. ¿no se puedes poner otra vez el comentario para ver exactamente qué es lo que dice? Ajá. El presupuesto. Sí. Sí, Sí, porque porque vamos al PIB nacional, eso sí, sí será más no, imagínate. difícil, ¿no? Sí. Si tienen tiempo, ven una famosa caricatura o cómic de la época llamado, bueno, está en alemán, cosa que yo no hablo. Creo que refleja mucho la situación de ese momento. Gracias por la recomendación. Facundo, Austria-Hungría y el Imperio Otomano de enemigos a muerte a aliados. A ver, ¿de qué me perdí? ¿Eh? Es que también una un antecedente que se nos olvidó fue la guerra de los Balcanes, Ándale. que se Bueno, olvida mucho. las dos Las guerras. dos, ajá. Eso también merece un tema apartísimo, porque como dices tú, se olvidan mucho. Pero es que nadie quedó contento con las dos, que fue lo peor. Ujú. Yo creo que va a ser necesario hacer un video de antecedentes de la Primera Guerra Mundial y tocar estos temas. Sí, de hecho tiene razón, digo, vamos a ir viéndolo. O sea, ahorita es algo así como muy general, sobre todo porque pues estamos hablando pues con nuestro público general, que no es el especializado, pero es para darles una idea pues, así, General. una embarradita, ¿no? Como dicen. Gabrilo, 2 bajas y 18 millones de asistencias. Bájale. Sí, Yo con 18 estudiando y ese anarquista con 19 cancelando la suscripción de sucesores sí. de esta vida. Que de hecho se volvió deporte, ¿eh? En Europa, en el siglo XIX. Sí. En Europa creo que siempre ha sido deporte eso. No, pero Pero en esta en época. esa época, finales del 19, principios del 20, sí hubo muchos asesinatos de líderes políticos y personajes importantes. La propia esposa del emperador fue asesinada. Exacto. Ajá. Se viene short, ¿eh? Se viene short de Sisi. Sí, ¿no? Sí, sí. Ajá, Ujú. pero se Sí, viene sí, short. con la que se carteaba Carlota. Baja la baraja. No, Era no. concuña de Carlota. Ajá. Exacto. Entonces, La sí es, concuña. ¿no? Sí es así, sí. Ay, ya me dejaste con la duda, fíjate. Era Sisi de Baviera. Que, Así dato curioso, Carlota llega a vivir hasta este momento, ¿no? Más Sí. todavía. Y pasan los alemanes junto a su castillo. Sí, a ella le toca vivir la Primera Guerra. No sé si el fin, pero por lo menos el inicio sí. Y ella Ujú. pensando que No, son muere, oaxaqueños. Carlota muere hasta 1927 Mira, en Bélgica. así vive toda la Primera Guerra Mundial. Sí. Aquí está Gabrilo, sí es cierto. Continuamos Ah, viendo los comentarios. Sí. Voy.
Tenemos aquí a Roberto Yáñez, quien muchos saludos y gracias por el tema. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y los saludos van de vuelta. Marroquín Meléndez, como este tema me suena mucho con lo que está pasando hoy en día. Mm, Carlos, también atraparon a, bueno, estos nombres que no sé pronunciar y había más gente, un tipo llamado Trifko Graves, un nacionalista bosnio, Milán y un profesor llamado Danilo Ili. Sí, pues era una célula ahí, Ujú. para... una agencia del terror que hacía un istmo ahí medio raro. Algunos sugieren que el objetivo real de Joven Bosnia era el general Potiorek. Pues No sé quién sea. yo creo que sí. Pues, se salvó. Isabel Salgado, Jean fue uno de los que más abiertamente contra la guerra inminente estaba. Marisol, excelente temática la de hoy, muchas gracias, espero que les esté gustando a todos. En la guerra la primera baja es la verdad. Buena frase. Darth Carlos, la eliminación de herederos fue otra gota al vaso de tensión internacionales. Sí, es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ujú. Hablando de esta guerra, ya vieron la película Sin Novedad en el Frente. ¿Qué opinan de ella? Bueno, A más mí me adelante. gustó mucho. Muy buena. Excelente. David no la vio. Yo tampoco la he visto, entonces no puedo opinar. Alejandro, yo escuché que el archiduque fue objetivo por su iniciativa para hacer un movimiento serbio dentro de Austria-Hungría, que podía absorber el nacionalismo serbio. Eso es Pues, algo interesante que ahorita ajá. voy a platicar. Sí, 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 yo también he escuchado eso, sí, y en parte porque hay que entender cómo estaba el imperio austrohúngaro, o sea, era una masacote de un montón de grupos en los que solamente había dos importantes, los alemanes y los húngaros. Más Entonces, bien, perdón. ajá. No, sigue. Sí, Yo, entonces, de hecho, Francisco Fernando era como que de esa línea que era un poquito más liberal, de darle más oportunidad a los pueblos que estaban, a los eslovenos, a los croatas, etcétera, ¿no? Y para había gente que decía, no, pues esa gente que está serbia, que está en el Imperio Austrohúngaro, pues, se va a sentir más a gusto en el Imperio Austrohúngaro, entonces pues, mejor lo eliminamos para que esté más a disgusto y se quiera mejor unir a la Serbia de verdad. ajá. Serbia haciendo crímenes de guerra desde tiempos inmemoriales. No, es que lo de Serbia es una Sí. cosa. No vamos a andar mucho en eso, pero sí. Dato curioso, se supone, o sea, en el en vivo de Austria-Hungría que hicimos, que por cierto, véanlo, está muy padre, hablamos de que, ok, los austriacos que son como alemanes, eran pues como que los más acá densos, ¿no? Pero los húngaros, en cuanto les dieron cartas, o sea, carta blanca a hacer lo que quisieran, suprimieron nacionalidades, así, y les importaba un nabo. Oye, pero es que no está bien tratar así las croatas, perdón, no, disculpa, no te oigo mientras los estoy golpeando. O sea, si era una cosa que se ver a los austriacos como almas de la caridad. Pero vamos, esa parte siempre se le olvida a la gente, ¿no? O sea, no se acuerdan mucho. Perdón, ya. Seguimos con los comentarios, ya casi terminamos de leer. Hola, buenas noches a Ambri Medina. Buenas noches. Marroquín, los austriacos y otomanos peleándose a muerte durante 500 años, a perder la guerra juntos y sus imperios disueltos. ¿Mm? ¿Sí? Sí. Cierto. Alejandro Cadena, Carlota viendo cómo los imperios caen. Sí, desde su juventud hasta... Desde el Imperio Mexicano hasta el Sí. Austrohúngaro. Isabel Salgado, los serbios ya tenían... Los chetniks hubieran desvivido a cualquiera que intentara hacer eso en su país. Bueno, corrigió ahí él. Hubieran. David, si no has visto la película, soy mexicano, te la presteo en HD. 4K 1080. Ok. Va, ya son todos, señor moderador. Así es, podemos continuar entonces. Ok. ¿Quién sigue? Mariano, ¿no? Seguiría yo Doctor Mariano. con la investigación que se hizo y ahí voy a meter algo de sospechosismo. Ah, excelente. Y tiene que ver con los arreglos de familia para ver quién es el heredero de quién. Uh-huh. El emperador Francisco José tuvo solo un hijo, Rodolfo, el cual tuvo una vida muy turbulenta, aparentemente estaba medio mal de sus facultades,
se hizo amante de una persona de la realeza, y algo sucedió que los encontraron muertos en Mayerling, suicidados, o se supone que fueron suicidados. Eso truncó la posibilidad de que Francisco José pudiera heredar el imperio a su hijo. El segundo hermano de Francisco José era nuestro querido Maximiliano, que ya para entonces había sido fusilado en el Cerro de las Campanas, y desde un principio había renunciado al trono. Francisco José lo había obligado a que, si quería ser emperador de México, tenía que renunciar al trono de Austria-Hungría. Pero quedaba el tercer hermano, que era Carlos Luis de Austria. Carlos Luis de Austria tiene varios hijos, y entre ellos está el primero, que es Francisco Fernando. Francisco Fernando es el que le correspondía, a Carlos Luis es al que le correspondía tener heredar el trono, pero muere a finales del siglo XIX. Entonces, el heredero, al no haber heredero de parte de Francisco José, va a ser Francisco Fernando. Francisco Fernando no era querido por su tío Francisco José. Era mal visto, porque era un hombre liberal. Ahorita lo estaban platicando. Era un hombre que trató de hablar de la independencia de Hungría. Era un hombre que hablaba de liberalizar el sistema tan aristocrático que tenía. Entonces chocaba muchísimo con el tío Francisco José. Él va a morir, lo van a asesinar, efectivamente lo van a asesinar los serbios. Meses antes, el imperio austrohúngaro había anexado Bosnia-Herzegovina, entonces, que pertenecía a Serbia, y lo estaban viendo como una afrenta. Sin embargo, hay quienes pueden pensar que una manera de quitar a esta ala liberal que podía quedarse al frente del imperio austrohúngaro era matando a Francisco Fernando. No necesariamente que el tío lo haya planeado, pero sí dentro de la corte, sobre todo austríaca, había un descontento con Francisco Fernando. Ya lo platicaban, que cuando éste se casa en su matrimonio morganático con Isabel Chetco, no va a la boda el emperador ni ninguno de los miembros de la familia real. O sea, sí aceptaron que fuera el heredero, pero era un heredero apestado, era un heredero que no era querido. Entonces, todo lo que le estamos achacando a los serbios, pues tal vez puede ser quien apretó el gatillo, pero a lo mejor quien estuvo detrás fue una conspiración mayor para abrirle el camino al ala dura que había en Austria-Hungría. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, la investigación que se hizo, y en una lectura que hice se me hizo la mejor comparación, cuando la investigación prácticamente no se hizo nada. La investigación prácticamente fue ver a la célula de estas gentes, condenarlos, evitar que los lincharan, pero una de las partes importantes de esto era el forzar la anexión de Serbia al imperio austrohúngaro. El ultimátum que le va a poner Austria a Serbia es un ultimátum al revés de lo que pasaba en la película del Padrino, que decía: le voy a hacer una oferta que no van a poder rechazar. Aquí les hicieron una oferta que tenían que rechazar, porque lo que querían es que se empezara la guerra. Es una guerra, como dije anteriormente, que tuvo el beneplácito del Kaiser Guillermo. Estaba de acuerdo en esto. ¿Por qué estaba de acuerdo en esto el Kaiser Guillermo? Porque Serbia era enemiga de Croacia. Croacia era la aliada natural, por muchas razones, del imperio alemán. Y pensaban erróneamente que el movimiento de anexión de Serbia iba a ser un
una escaramuza militar de un par de semanas y que ahí moría. El problema es que el zar Nicolás II tenía mucho miedo. Acuérdense que en estas épocas se hablan de los equilibrios y que se rompiera el equilibrio de sus fronteras. Algo tal vez similar a lo que alega Putin en cuanto a la invasión de Ucrania en la actualidad. Entonces, Nicolás II, cuando se entera también de todo esto, antes de que ocurra la declaración de guerra, le da a Serbia todas las seguridades de que los iba a apoyar en una guerra contra el Imperio Austrohúngaro. Eso lo quiero dejar como un antecedente porque es algo que a lo mejor queda bailando. De hecho, mencionaban que los hijos de Francisco Fernando no podían ser los herederos al trono austrohúngaro, y efectivamente, quien va a ser el último emperador austriaco es el nieto de Carlos Luis de Austria, el hijo de Otón de Austria. Con el título de Carlos I de Austria, es el que va a suceder a su tío Francisco José, ya para desaparecer el Imperio Austrohúngaro. Ahora bien, me meto en la parte del ultimato. El 28 de junio es cuando asesinan a este personaje, y 3 semanas después, el 23 de abril de 1914, le presenta el gobierno austriaco un ultimátum al gobierno serbio, y le pide lo siguiente: 1, el fin de la propaganda antiaustríaca en Serbia. Obviamente había un sentimiento antiaustríaco por la anexión de Bosnia-Herzegovina. La prohibición de la propaganda yugoslavista. Ya había toda una corriente que buscaba la creación de Yugoslavia y que iba en contra de los intereses del Imperio Austriaco. Castigo a los cómplices y funcionarios implicados. Y 48 horas para la aceptación y la guerra. Y dejé a lo último, el penúltimo requisito que pusieron en el ultimátum, que fue la actuación de la policía austríaca dentro del territorio serbio, auxiliada por la policía serbia. O sea, los austríacos iban a entrar al territorio serbio, eran los que iban a llevar a cabo la investigación y iban a permitir que los auxiliara en lo que se necesitara la policía serbia. A las 24 horas, el gobierno serbio contestó que aceptaba todo, menos esta cuestión de la actuación de la policía austriaca en territorio serbio. Y eso dio lugar a la declaración de guerra. Obviamente, y lo platicó muy bien Hall al principio, esto fue un efecto dominó. No esperaban que fuera a ser, no creían que se iban a aventar a la guerra por el asunto de Serbia, pero Nicolás II, que es además el que hace el primer movimiento militar, es el que ataca inmediatamente a tropas austriacas, es el que arranca este movimiento, y obviamente, como estaba en alianza con Inglaterra y con Francia, y como Austria estaba en alianza con Alemania y con el Imperio Otomano, pues de ahí va a venir el detonante de la Primera Guerra Mundial. Básicamente este es el entorno en el que se da toda esta cuestión. Realmente, ¿qué hay de cierto? Pues, ¿qué andaban buscando? Hablaba Hall hace rato de la cuestión del imperialismo y el colonialismo. Yo creo, es una opinión mía, de que el imperio alemán sí tenía un interés muy fuerte imperialista sobre la Europa oriental y sobre parte de Rusia. Pero es una apreciación.
No olvidemos que el colonialismo es una etapa capitalista donde lo que se buscan son territorios que provean consumidores y materias primas. Y para que esto funcione, el ejército el gobierno colonizador pone a su ejército. La diferencia que va a venir con el imperialismo es que se van a dar cuenta los grandes imperios económicos de que ya se podía controlar un país por medio de los mercados. Un ejemplo de eso es nuestro petróleo, el café en Colombia, donde son países que se controlaron sin necesidad de que tuvieran a los ejércitos controlando el país. Simplemente con los precios podían hacer o caer un gobierno. Y el país que realmente supo manejar el colonialismo es Inglaterra. Francia, medio, porque lo hacían para hacer negocio. El imperio alemán y el imperio austríaco seguían con la mentalidad medieval de conquistar territorios, no tanto de hacer negocio. No olvidemos que también una de las razones de la Primera Guerra Mundial es el endeudamiento tan brutal que tenían los imperios centrales con la misma Inglaterra y a su vez Inglaterra con Estados Unidos, que va a emerger ya al término de la Primera Guerra Mundial. Buenísimo. A mí me surge una duda de todo Dime, esto. El golpe militar lo da Rusia, el zar. Así es. Y esto con motivo de su alianza, no tanto porque esté directamente involucrado. Te voy a decir qué pasó. Al momento de que está ya por arrancar la guerra, Austria y Alemania movilizan sus tropas hacia la frontera rusa. Entonces no atacan a Rusia, pero Rusia al verla cerca da la orden de atacar. Creo que fue la batalla de Stonenberg. Si mal no me equivoco, no estoy muy seguro, no me hagan caso. Creo que hay una batalla de Stonenberg, que es la primera, con la cual arranca el movimiento entre Rusia y Alemania. Y de ahí, pues, fue el efecto dominó. La carambola. Claro, del que hablaba Jal hace rato. Sí, y ahorita nos va a platicar Joaquín de eso. Bueno, quiero comentar algo para complementar al doctor Mariano. También hay que ponernos así, o sea, este dato es muy interesante. Aquí esta fotito la dejé porque el Kaiser ya era un hombre maduro, sí, pero pues, al final de cuentas más joven. Y otros también eran más jóvenes, pero Francisco José ya estaba abuelito en ese momento. Y era un anciano. Corrígeme, pero creo que era de la misma edad de Porfirio Díaz, ¿no? Más o menos. Por ahí, ¿no? O sea, un par de años sí más. Tenía ya décadas, o sea, ya tenía más de medio siglo en el trono, o sea, estaba desde el 48. No, ajá, pero aparte, él funda el Imperio de Austria-Hungría incluso. Sí, porque con él se pasó a ser Austria y Hungría. Ajá. O sea, y pero hablando, sí es que... Perdón, hablando un ratito de Porfirio, ya andaba por allá, ¿no? Andaba en las Europas, ya estaba sí, ya estaba en París. Sí, ya estaba en su viaje de 15 años, ya de quinceañera ya. De hecho, cosa curiosa, sí visita varios países y le agarra la Primera Guerra Mundial y él sí se saca de onda. Porfirio, o sea, sí, como que no lo alcanzaba a visualizar, pero Francisco José ya era como el abuelito de Europa. Sí. Nació en 1848. ¿Nació? No. Pues se convirtió en emperador, ¿no? No, perdón, se convirtió en emperador, muy cierto, muy cierto. Él, ahorita les digo, aquí tengo. A ver, porque también subió muy chavo al trono. O sea, 1830, la misma edad de Porfirio Díaz. Sí, unidos. pero ya. Sí, en contextos muy distintos, ¿no? Ajá. Pero sí. Ahora que, o sea, pero sí, eso es también muy importante porque ya Francisco José no estaba en posición física ni mental para afrontar un conflicto de esta envergadura. No quiere decir que no tuviera raciocinio, o sea, no estoy diciendo eso, pero pues, ya a sus 84 años casi,
Sí, no su máxima capacidad, ¿verdad? Sí, No. pensaban, o sea, eso de que decía el doctor Merino, de que pensaban de que no iba a haber guerra, es que también el tema se enfrió muy rápido. En los principales periódicos del mundo a la semana ya nadie hablaba de lo que había pasado con Francisco Fernando. En Francia estaban más interesados por un escándalo que había un ministro con un amante y posible traición a la patria, ¿no? Lo Que de ya fue- Dreyfus, el caso Dreyfus, ¿no? Dreyfus. o era otro, Otro. porque el Dreyfus ya había pasado. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el otro escándalo, pero sí, igual era un escándalo, sí que era igual, que tenía amantes y quién sabe qué tantas cosas, ¿no? Ya Qué sabes, raro. franceses, ¿no? Ajá. Pero, o sea, o sea, lo que pasó con ahí en Sarajevo, pues como que pasó así como que, pues sí, mis condolencias y tan tan. O sea, la semana ya se había olvidado. Y sí, o sea, de hecho, o sea, si lo habían planeado, pues se tardaron. O sea, se tardaron. Era un detalle insignificante, Ajá, la mera verdad. Es que sí. La mera ya verdad. se habían matado a tantos políticos, eso también por eso lo decía hace rato. Ujú. Se habían matado a tantos, ¿cómo se dice? Funcionarios ¿Herederos? en aquella época, ajá, Políticos, presidentes. nobles, ajá. Ajá. O sea, sí. Alejandro de Rusia, Alejandro II, si mal no recuerdo. Sí, Creo que ¿verdad? al presidente Creo o el que sí. ministro de Italia también habían matado. Ajá, a unos reyes portugueses, digo, a nadie le importaba Portugal, ¿no? Pero ahí estaba. En España también hubo mucho. A dos presidentes de España, a Ujú. Cánovas del Castillo y a Prim, los Sí, asesinaron. sí, Ujú. exacto, o sea, ya era algo, no quiero decir normal, ya creo que me equivoqué al decir eso, pero sí cotidiano. Sí, pues O ni sea, Maximiliano se salva por acá. no, bueno, a él sí me le aplicaron, ya te la sabes, banda, y pues, Como ya, que no estoy a tu altura, ¿eh? ajá, sí, no, pues, ajá, pobre Benito, hombre. Pero bueno, o sea, sí era algo cotidiano, pero yo sí tengo el sospechosismo, como decía el doctor Mariano, que había cierta ambición del Kaiser de quedarse con Austria-Hungría. Es muy factible, es muy factible. No tengo ninguna prueba, obviamente, esto ya es plática de cantina, ¿no? O sea, así de... No olvidemos que es uno de los objetivos que siempre han tenido los gobiernos alemanes, ese gran imperio alemán unificado, que pasaba no solamente por la parte de Hungría, sino quedarse con Austria, como lo logró después nuestro amigo El del de, bigote. de Austria, el del bigote chistoso, el del bigote a la Chaplin. Ajá. Sí, o sea, No, perdón. no sé si han escuchado una teoría que se llama el dilema de Tucídides, que hay un imperio hegemónico, en este caso el imperio hegemónico es Inglaterra, y que luego surge un imperio, un intento de imperio que intenta destronar a ese imperio, ¿no? Y que muchos han hablado del caso de que precisamente Alemania estaba creciendo mucho, o sea, creo que ya en varios aspectos de la industria ya había superado a Inglaterra, en parte porque estaba más poblado que Inglaterra, y pues decía, pues ya es mi turno, ¿no? O sea, ya ganaron los ingleses, se divirtieron durante el siglo XIX, el siglo XX es el siglo de Alemania, entonces es el momento de que nosotros nos convirtamos en en el imperio hegemónico mundial. Y era una expresión que se usaba, o sea, no lo de imperio hegemónico global, pero sí por usaban esa expresión de nuestro lugar bajo el sol, ¿no? Era una expresión que se usaba mucho en esos tiempos en la prensa alemana y en los círculos políticos alemanes, hablando sobre esa referencia de que, pues, así que llegó nuestro turno, ¿no? Aunque ¿Qué yo for- creo que, aunque yo creo que echaron mal sus cuentas, ¿eh? Sí. El poder económico que tenía Inglaterra en lo que fue todo el siglo XIX, sí Alemania estaba desarrollándose muy fuerte, pero no había punto de comparación. Eso y también De el hecho, tema no marítimo. olvidemos, creo que ya lo platicarán después ustedes, Ujú. la guerra la pierde Alemania por carencia de recursos. Sí, lo que dijo Max es muy importante. O sea, eso es muy cierto. Lo marítimo. Sí, Perdón, el Max. dominio Ese es otro, marítimo. Dicen que es lo que define un imperio como imperio, ¿no? Controlas el mar y es controlas otro. todo. Por eso esa necesidad de crear una flota. Ujú. Y Ajá. lo dijeron explícitamente, y vamos a ser nuestra flota más poderosa del mundo, ¿no? Casi, casi, ¿no? Que incluso, a lo mejor alguien sabe más de eso, incluso sé yo que para la Primera Guerra Mundial Alemania sí llegó a armar una armada importante. Era una armada Hay por ahí importante. una batalla muy importante, la primera, que es la batalla de Jutlandia, Sí. Esa es la más donde importante, pero la primera,
tranquilos, los que nos están de Argentina, por favor, no empecemos. Es la batalla de las Malvinas, al inicio de la Primera Guerra Mundial, que por cierto, vamos a rehacer ese video para Mira, mejorar la calidad. Lo vamos a estrenar en nuestro canal secundario, que es el militar. Es una batalla muy dura, donde los británicos entendieron que no estaban hablando con alguien incapacitado en el mar. así es. Y los alemanes también se dieron cuenta que estaban todavía muy lejos de poder Así ser. es. O sea, fue como darse cuenta los dos de la realidad, de ubicarse en el contexto. O sea, ni era un flan Alemania, pero Alemania no había alcanzado al Reino Unido. O sea, eso era también muy evidente. Y algo que ahorita no vamos a tocar a Estados Unidos, pero solo para decir que, aunque Estados Unidos no estaba en guerra, en cuanto quisieron entrar a la guerra, entraron y con todo. Claro. Y eso es algo que en ese momento no se calculaba porque, como dijo Joaquín, se esperaba que fuera una noticia de fin de semana. Ujú. Pero esta parte que dices, Mariano, que qué bueno que nos trajiste lo del ultimátum, es que no, o sea, podían, como dices tú, aceptar todo menos lo de la injerencia. Ya era el colmo. Ajá. O sea, Era humillante. es que se hizo ese plan para que no lo aceptara Claro. O sea, Sí. Es como decir, voy a hacer una comparación muy, muy tonta, pero bueno, es como decir, oye, pues no quiero que seas un país soberano ni decidas con quién unirte y que yo defina toda tu política exterior. Ah, ¿Te refieres a alguien? no, Que se llama Putin? no. Solo digo que es una curiosidad por ahí que puede suceder, pero algo parecido, o sea, no puedes tú como país, porque Serbia ya era un país, Claro. no era una colonia, no era... Claro. Además era un país que no quería a los austriacos. Sí, no, bueno, No había Serbia ni siquiera afinidad. sí, bueno, no quería a los austriacos, no quería a los otomanos, no quería a los rumanos, bueno, no quería a nadie, pero... Ni ellos. Sí, o sea, pero es muy importante esto de saber, o sea, al final, que un país, aunque sea chiquito, tiene todo el derecho de decir Claro. no, o sea, ¿por qué? Claro. Y estoy hablando de principios del siglo XX, o sea, que ya había reglas diplomáticas más establecidas y pues todo esto. Y ahorita, bueno, nomás para adelantándose lo que pasó, cuando inicia Austria la invasión a Serbia, se llevan el chasco de su vida. Porque pensaron que iban otra vez que iban a entrar en encontrar un flan, pero bueno, ya dejo de interrumpir, perdón. Así es. Si les parece bien, pasamos a ver unos comentarios del público que se nos están... Claro, adelante. Carlos, se cree que la muerte de Rodolfo y Marie Betzera fue un alivio para el emperador, pues era secreto a voces que Rodolfo podría ser rey de una Hungría independiente. Fíjate que eso además confirma una de las broncas que tenía el emperador con su esposa Sisi. Sisi era simpatizante de los húngaros. O sea, ya era un problema familiar y problema internacional. Exactamente. Al mismo tiempo. Alejandro, wow, doctor García me impresiona. Sí, a todos. Qué bárbaro, muchas gracias. Imperio, lo siento, equipo HC, mi internet anda muy malo, lo veré cuando termine. No hay problema, se subirá más adelante. Queda ahí arriba. Isabel, el traspaso de forma de colonización de Inglaterra ocurrió a inicios del siglo XIX, cuando, entre comillas, subsidiaron las independencias americanas. El ejemplo está en las 3 oportunidades que intentó colonizar el Río de la Plata y tras fallar por tercera vez en 1808, pasó a la guerra económica de un día a otro. Por eso era notorio el atraso de 100 años de alemanes y austrohúngaros. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bruno, saludos compañeros de HC, excelente exposición. Justamente cuando Alemania hizo explícita su intención de fortalecer su flota, los ingleses levantaron las alarmas. Carlos, tenían varios buques de superficie bastante buenos y la novedad de las guerras, los U-Boats. Yo escuché que los alemanes... Pero si mal no me equivoco, los U-Boats ya es en la Segunda Guerra, ¿no? No, es en la primera. ¿Empezaron desde la primera? Ya desde la primera, y de hecho por eso entró Estados Unidos a la guerra. Por Lusitania. Bueno, por Lusitania y otros. Ajá, perdón, lo estoy diciendo mal. Que también eran, pues, literalmente eran lanchas que se podían
sumergir, o sea, eran unas cosas bastante rupestres para la época. Sí, que como David nos explicó en el video de las Wunderwaffen, espero haberlo dicho bien, eran sumergibles, ¿verdad, David? Así es, sumergibles, no submarinos, todavía esos ya aparecen ya hasta el final de la Segunda Guerra. Gracias. Alejandro nos faltó su comentario, dice, yo escuché que los alemanes se industrializaron rápido debido a que copiaron las tecnologías inglesas, pero que no las desarrollaron, por eso se estaban estancando. Pues no sé, ahora sí que entramos ya en el término, en el momento de qué hubiera pasado, sí. Yo creo Y- que Alemania tenía con qué. Sí, y viendo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, siendo la mitad de Alemania de lo que fue en ese entonces, pues ahorita Alemania ya es más tecnológicamente desarrollada que Inglaterra, por mucho. Ujú. Bruno, por cierto, el que expresó que la base de poder de todo gran imperio del poder marítimo fue Alfred Mahan, que impulsó en 1890 el fortalecimiento del poder marítimo norteamericano, exactamente, y es creo que muy importante ese dato. No exactamente por el Lusitania, que además llevaba contrabando, fue una junta de cosas. Sí, claro, o sea, sí, por eso corregí. No, Sí, no, lo que no. pasa es de que, bueno, eso ya excede de nuestro periodo, pero sí, al principios del 17 se hizo una declaración explícita de hundir cualquier barco que se acercara a Inglaterra para pues, evitar de que siguieran llevando municiones. Obviamente el problema es de que no todos los barcos que iban a Inglaterra eran ingleses, había muchos norteamericanos y eso les valió cacahuate. Son todas maestros de ceremonias. Correcto. ¿Sí? ¿Hasta aquí el equipo? ¿Algún comentario, alguna duda? Todo bien. Todo Si bien. no es así, entonces podemos continuar al siguiente tema. Ok. Me toca a mí, ¿verdad? ¿Es correcto? Exacto. Perfecto. Bueno, pues precisamente vamos a hablar un poquito sobre cómo fue que se dan toda esa carambola de declaraciones de guerra que terminaron, pues precisamente ya generalizando lo que se conoce ahorita como la Primera Guerra Mundial, en julio-agosto de 1914, ¿no? Estamos hablando que es más o menos entre el 28 de julio, que es cuando Austria le declara la guerra a Serbia, y ya para el 3 de agosto, que es cuando Inglaterra le declara la guerra a Alemania, cuando ya prácticamente todas las 5 potencias importantes de Europa, descontando Italia, lo voy a descontar por alguna razón, ya están entrando a lo que ahorita llamamos la Primera Guerra Mundial. Ahora, en pues todo ese espacio que hubo entre el 28 de junio, que fue cuando pues murió Francisco Fernando, y ya cuando finalmente, un mes después exacto, fue cuando se declaró la guerra, pues tuvo toda una serie de pues juntas, negociaciones, no solamente entre Alemania y Austria. Se sabe, ¿no?, de que Alemania le entregó pues, casi una especie de carta en blanco. Incluso hay algunos que sugieren que ayudó o que le spoileó, o sea, como que le echó ganas a Austria para que le declarara la guerra a Serbia. Ahorita el autor que estoy haciendo referencia es un autor que se llama Stephen Hafner, que escribió de hecho un librito 50 años después de que inició la Primera Guerra Mundial, y señala aquí que pues Alemania se había metido con una especie de trampa, ¿no? O sea, que ya estaba peleando con medio mundo, ¿no? A lo mejor pudo haber derrotado imperialísticamente a Inglaterra, ¿no? A lo mejor pudo haber dominado el continente europeo frente a Francia y a Rusia, ¿no? Pero no podía hacer las dos cosas. Y ya por ese momento pues ya estaba pues, metiéndose en la guerra contra las 3 potencias, Francia, Inglaterra y Rusia. Y de acuerdo a este autor, de apellido Hafner, él argumenta de que esa oportunidad, el asesinato en Sarajevo, era la mejor oportunidad para romper la alianza. Porque muchos de ellos pensaban en Alemania de que Inglaterra no se iba a meter a una guerra por algo que pasaba en Oriente Medio, ¿no? Y posiblemente tampoco Francia se iba a meter a la guerra, ¿no? La idea era entrar en guerra contra Rusia para así romper precisamente la alianza, ¿no? O sea, muchos decían, no, pues estamos como que repitiendo un poco lo que pasó en Crimea, en la guerra de Crimea de hace medio siglo, pues no se van a meter los ingleses, ¿no? A lo mejor los franceses sí, pero los ingleses no se van a meter. Y de hecho, pareció en algún momento que eso iba a pasar, ¿no? De que Inglaterra no se iba a meter a la guerra, ¿no? Hubo un momento en el que, o sea, incluso las negociaciones que hubo entre el propio, primero entre Francia y Rusia, dijeron, no, sí, yo Francia, yo te apoyo, no sé si podemos hacer un poquito más para atrás. Hay una imagen que creo que se perdió. ¿Cuál, perdón? El del presidente de Francia. Vamos a checarle, perdón, ¿eh? Ajá. No, ese no es. Es ¿no?
No, ese es el canciller de Alemania. El de en medio no es el. No, No, creo no. que está más adelante. Es aquí. No, este Este es es el de en Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Asquith. Y bueno, Oh, se perdió, no importa. Entonces, el presidente de Francia precisamente se reúne con el emperador de Alemania en esas fechas, estamos todavía a finales de junio, y parece que le dicen lo mismo que Alemania a Austria. Tienes carta blanca para hacer lo que sea en Austria y nosotros como franceses vamos a honrar la triple entente y te vamos a apoyar. Aquí nada más imágenes rápidas. El que está aquí a la izquierda es el primer ministro de Inglaterra, Asquith, espero estarlo pronunciando de manera adecuada. Y el que está a la derecha es el primer ministro húngaro, porque tomamos en cuenta, es el imperio austrohúngaro. Lo decimos como que, pues es casi el mismo país, pero eran dos países en uno, ¿no? Entonces, para los austríacos, para hacer cualquier guerra, cualquier política exterior, tenían que tomar en cuenta a las autoridades húngaras, ¿no? Aquí el primer ministro de húngaro, y aunque parece ser de que no estaba pues como que muy convencido de entrar en guerra, pues, finalmente dio su brazo a torcer y pues le costó la vida, ¿no? Porque literalmente lo terminaron matando al final de la Primera Guerra Mundial, culpándolo por haber metido a su país a la guerra. déjame poner la imagen del presidente, ya la encontré, denme un segundo. ¿Sí? Sí. Voy. Ahorita la comparto. Ok, perfecto, ¿no? Entonces, mientras aquí, rapidísimo, mencionar los principales personajes políticos, porque está el canciller de Alemania, Guillermo II, su ministro, su canciller, que a veces se olvida mucho, un señor, porque también tiene un nombre medio raro, Bethmann Holberg, que espero haberlo pronunciado bien, ahí si hay algún alemán que nos esté escuchando, ahí me corrige. Eh, y también tenían mucha importancia aquí está, Poincaré, si mi memoria no me falla, era el presidente de Francia. Ahí está, lo encuentro los otros ministros. Síguenos Sí, entonces está el primer ministro de Inglaterra, Asquith, ese de aquí, ese es Guillermo, este de aquí es Moltke, era el general en jefe del ejército alemán, era Moltke el joven, porque había un Moltke el viejo que fue el que derrotó, si no mal recuerdo, a los austriacos y a los franceses allá en los años 60 y 70, no sabes ya, para que te des cuenta, este era su sobrino. Malísimo. Sí, de hecho muchos la achacan que buena parte del mal desempeño que tuvo Alemania en la primera fase de la guerra está directamente asociado a él. Y ahorita vamos a ver por qué. Ya existía entre los alemanes, sobre todo, este de aquí es Schlieffen, ¿se me acuerda? Es Arthur Schlieffen. El del plan Schlieffen, ¿no? Exactamente. Él, a principios del siglo XX, finales del siglo XX, hizo un plan en caso de que tuvieran que ir a una guerra contra Francia, contra Rusia y contra Inglaterra, ¿no? Le pusieron precisamente el plan Schlieffen. Y ahorita vamos a ver un mapa que nos indica más o menos cómo era el plan que iba a cometer en caso de que entrara en guerra contra esos tres países. Es este de aquí. La idea que tenía, si podemos ver aquí al sur o hacia abajo, están las líneas azules. Es lo que pensaba que iba a ser los ataques que iban a hacer los franceses en caso de una guerra. Entonces decían los alemanes, Rusia es muy grande, es un país que casi no tiene ferrocarriles y para que mande todas sus tropas y reclute todas las tropas necesarias para llegar a Alemania, se va a tardar mucho. Bueno, no mucho, pero sí se va a tardar un tiempo considerable. Unos 2 meses a lo mejor, y tenemos que aprovechar esos 2 meses para acabar la guerra. Entonces, ¿cuál era el plan que ellos tenían? El plan era, pues, derrotar a Francia a cualquier lugar. Problema, pues no puedes atacar a Francia en primer lugar porque pues, obviamente los franceses te van a estar esperando, ¿no? La frontera entre ambos países es muy pequeña. Entonces, ¿qué era el plan Schlieffen? Pues tienes que darle como que la vuelta. ¿Y por dónde le puedes dar la vuelta? Por Bélgica, ¿no? Y se repite lo mismo que pasó con el caso de Serbia, ¿no? O sea, tú no puedes pasar por otro país, así, mira, es que Bélgica, pues aquí nomás paso por tu país, déjame pasar, para llegar a Francia, ¿no? Era literalmente lo que estaban pensando los alemanes cuando le hicieron ese plan, ¿no? De hecho, hay algunos que dicen de que los generales decían, es una lástima que Leopoldo ya no sea rey de Bélgica, porque seguramente nos hubiera vendido los planes, los planos de las carreteras para llegar a Francia sin ningún problema, ¿no? Pero para su mala suerte, Leopoldo ya tenía como 3, 4 años muerto, entonces pues no pudieron comprarle el paso de Bélgica a Francia, ¿no? Hasta ese momento, Inglaterra todavía no estaba dentro de la guerra. Incluso, aunque el primer ministro estaba por ayudar a Francia y a Rusia,
también un joven Churchill, que ya era miembro del gabinete de Inglaterra, del primer ministro, era de los pocos que apoyaban la idea de entrar en la guerra, pero en ese momento como que no se decidían, y de hecho en un momento, o sea, prácticamente todo el gabinete amenazó con renunciar si entraban en guerra contra Alemania. Pero en el momento en el que los alemanes entran en Bélgica para atacar a Francia, se da la vuelta a la tortilla, ¿no? La mayor parte del parlamento, del gabinete diciendo es el momento de entrar a la guerra porque precisamente están aquí atacando este país aliado a nosotros, que nosotros le garantizamos pues la libertad, y si no le garantizamos la libertad, pues ahora sí que pues después nos pueden atacar a nosotros, ¿no? Entonces fue en este momento, a principios de agosto, cuando Alemania entró a Bélgica, que Inglaterra decide entrar a la guerra, ¿no? Ya Francia ya había como que honrado su compromiso con Rusia de entrar a la guerra. Rusia obviamente había cumplido con Serbia, ya aquí el doctor Mariano ya nos ilustró al respecto, y cuestión de una semana, las 5 potencias más importantes de Europa, Rusia, Austria-Hungría, Alemania, Francia e Inglaterra, estaban ya en guerra, ¿no? Pudo haber terminado la guerra, a la Primera Guerra Mundial, es de esas guerras que uno puede decir de que está llena de qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si los alemanes hubieran tomado París como era su plan en 1 o 2 meses, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si en lugar de eso los rusos hubieran tomado Berlín en los primeros años de la guerra, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubieran atravesado Bélgica? Si hubieran nada más ahí los alemanes contentados con aguantar a los franceses para evitar de que entraran a la guerra. ¿Qué hubiera pasado? Sí, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si el chofer se hubiera sabido el camino del hospital hacia el ayuntamiento, ¿no? Pero desafortunadamente para el mundo no pasó así, no pasó lo que pasó. Los 5 países importantes de Europa terminaron en guerra a principios de agosto, y literalmente muchos pensaban que era una guerra que iba a ser muy corta. Fue el famoso de vuelta a casa para Navidad, porque pensaban es agosto, es la época de la cosecha, ya está terminando el trabajo agrícola más duro, todavía había una gran cantidad de gente campesina en Europa, y pues podemos regresar a Navidad para de la guerra, ¿no? Alerta de spoiler, eso no fue lo que pasó, y por eso le llamamos la primera Guerra Mundial. Fue una guerra que pues terminó cambiando el mundo, yo creo que incluso más que la Segunda Guerra Mundial, o bueno, a lo mejor la Segunda Guerra Mundial no se explica sin la Primera Guerra Mundial, y hay muchos cambios que se dieron en la Primera Guerra Mundial que no somos del todo, o sea, que pues, a veces como que se nos pasa de largo, ¿no? Y eso pues, en general fue como se generalizó la guerra en cuestión de una semana. Sí. Este plan del que nos estás hablando ahorita, de pasar por Bélgica, invadir Francia, antes de empezar a pelear con Rusia, ¿es lo que comúnmente se conoce como guerra relámpago? Sí, bueno, no sé si le dieron ellos el nombre de guerra relámpago. No se lo dieron. Eso ya fue en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero era básicamente el mismo idea, ¿no? O sea, acaba con Francia cuanto antes posible, porque si no, te vas a tener una guerra por 2 frentes. Que al final de cuentas fue lo que le pasó. Fue lo que pasó exactamente. De hecho, Ay, perdón. Ah, Vas a ver. perdón. No, de dale, hecho, David. sí, justamente aunando eso de concepción de guerra relámpago, en la segunda, cuando los alemanes tenían el mismo plan de invadir Francia, era una calca del plan Schniffer. El plan cae en manos aliadas por un avión que sufrió una falla y cayó en Bélgica, y los planes cayeron junto con él. Y von Manstein dijo, pues vamos a darle la vuelta, en vez de hacer esa vuelta como Oz, hacia abajo, hacia el sur, vamos a hacerla hacia el norte. Y entraron donde están esas últimas franjas rojas, entraron hacia arriba en vez de entrar por el norte. Nada más ese datazo cultural. Sí. Y otra cosa que se me estaba yendo. De hecho, aquí si pueden ver arriba en el mapa, dice 1905, porque ese es el plan en 1905. Schlieffen muere unos años después, y después quien es el jefe del ejército alemán, Moltke, le hace unas pequeñas adecuaciones al plan, que de acuerdo a algunos autores que son muchas adecuaciones, así ya tenemos que meternos un poco en historia militar, y lo que sí, como dicen por ahí, ¿no? O sea, los planes de guerra, los papeles de guerra se mojan al primer contacto, ¿no? ¿Cómo dice el dicho? De que
Los planes no sobreviven el primer contacto con el enemigo, ¿no? Ajá, algo así, exactamente. O sea, literalmente lo No, estuvieron no cambiando. aguantan el primer balazo. Ajá, sí, Eso lo decía Pato. No hay sí, plan que aguante el primer balazo. Pero creo que eso lo decía también Clausewitz. Bien puede ser. Ajá, creo que sí, porque, o sea, la idea era esta. A ver, tú puedes hacer todos los planes, digo, estoy parafraseando. Tú puedes hacer todos los planes que quieras, pero la realidad los va a cambiar. Ujú. O Sí. sea, porque no está determinado nada. O sea, aparte, algo que también quería comentar acá es del 1905, ¿ok? Pero varios historiadores han dicho, no es un solo plan Schlieffen, porque sufrió N Sí. reescrituras. O sea, podemos decir que más bien eran planes. Y todos estaban con la idea de que es que si llegamos rápido ganamos y pasamos a Rusia, pero la realidad... Es que Alemania le urgía porque Alemania no tenía todas consigo. Pues no, pues es que también como quedarse en una guerra de dos frentes, digo, era una locura. Sí, pero, o sea, otra vez, hablando desde ya la retrospectiva, si hubieran quedado ahí en la frontera esperando a Francia, pues les hubiera ido mucho mejor. Ajá, sí, claro, ¿no? Y atacando a Rusia, que pues era un ejército mucho más incompetente. Pero bueno, esas son las pláticas de cantina, ¿no? El que hubiera pasado Correcto. así, ¿no? La historia contrafactual. Ajá. Contrafactual. Ah, ¿Les que parece por bien cierto, si pasamos a unos... Ah, bueno, adelante, ojalá, adelante. un dato así anecdótico de hoy, una colega por ahí, un lugar donde estamos trabajando, hablaron de un diplomático mexicano, no voy a decir el nombre, que ya está muerto, pero que pues es muy respetado. Y sacó una pregunta así medio rara porque pues estuvo interviniendo en las guerras, no sé qué. Y sale uno, ¿qué hubiera pasado si Roosevelt no hubiera muerto, hubiera lanzado la bomba sobre Japón y no sé qué? No, bueno, mijo, o sea, pues, Sí. o sea, Hasta 3, también, 4. sí, no, pues, o sea, o sea, cosas así que dicen, no, bueno, o sea, está chido como para especular, pero pues tampoco te vayas tan lejos, ¿no? O sea, por eso no está tan padre luego la historia contrafactual, porque acá especulamos, pero pues, Pues bien No, luego decían también, y Gadis, ¿no? Que la contrafactualidad no tiene límites. Te puedo decir como, y si no se hubieran conocido los papás de esta persona, entonces... Pues sí, se claro, convierte en una sátira, ¿no? sí. sí, es Pero bonito para jugar. adereza una reunión cantinera. Sí, Exacto. estoy de acuerdo con el doctor. Por eso les digo, a ver si un día, ahora que pues nos podemos reunir y nos echamos una cervecita, pues hacemos esta plática de cantina y pues la grabamos y la transmitimos. Ya los efectos del alcohol ya serán diferentes en cada quien. ¿Una Drunk History? Ándale. Y arrancaremos a lo que hay hubiera un pasado si volumen. Constantinopla no caía. Ajá. Perdón, Mariano. hay un volumen, una publicación, no estoy seguro si de Nexos o de Letras Libres, que le dedican a la historia contrafactual en México. Ujú. Muy interesante porque habla, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si no asesinan a Álvaro Obregón? La otra es, ¿qué hubiera pasado si los totonacas y los mayas se alían con los aztecas y detienen a los españoles en la conquista? Y la otra, ¿qué hubiera pasado si la guerra de Estados Unidos la gana la Confederación del Sur, sobre todo con la invasión francesa en México? Sí, de hecho hay un canal así que se llama Historia Alternativa en inglés, o sea, lo estoy traduciendo, y es muy, muy buena esa parte de qué hubiera pasado si gana la Confederación. Hay mucha especulación, es muy divertido, pero sí. Bueno, pero no es historia, es novela. Ajá, Por eso exacto. para echar 2 copas o 3. Ajá. Esa Son de la universos Confederación sí alternativos. está buena. Sí, pero bueno, un día haremos lo que dijo David, nuestra Drunk History, para jugar un rato. Si gustan, pasamos a la sección de comentarios, que ya tenemos un poco más. Ok. Sí, señor. Marroquín, resumiendo la Primera Guerra Mundial, Adolfo, ya hicimos lo nuestro, te toca hacer la DLC. Sí.
Alejandra, todo esto, ¿cuándo se involucró Japón y por qué? Creo que en el 15, En el si mal no 15. recuerdo. Ajá. Y del lado de Inglaterra. Sí, para quitarle colonias alemanes. Ajá. Que tampoco eran muchas, ¿no? A todo Pero- lo contrario de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Johan, según Henry Kissinger, la estrategia histórica de Inglaterra es mantener una Europa dividida para mantener la supremacía. Eso es cierto, ¿eh? Hay un libro muy interesante de Kissinger que se llama La diplomacia, donde habla de la política de equilibrios que siempre normó las relaciones exteriores de Inglaterra, y justamente era eso, tenerlos divididos para que hubiera contrapesos. Creo que el dicho era, dentro de Europa, el equilibrio, fuera de Europa, Inglaterra. Exactamente, así es, tal cual. Carlos, eso de, entre comillas, que se van a meter Inglaterra y Francia, me recuerda a tío Bigotín diciendo Inglaterra y Francia no se van a meter en una guerra por Danzig. Muy cierto, Sí. muy cierto. Darth Carlos, Alejandro Cadena, tengo entendido que se metieron solo para quitarle territorio a Alemania en el Pacífico. Sí. Supongo que se refiere a Japón, ¿no? Sí, sí. Ajá, sí. Sí. Darth Carlos, es cierto que los italianos se cambiaron de bando porque se pelearon con los húngaros. Pues que estaban peleados con los austriacos, ¿no? Es que Más yo, bien- Ajá. es que es una de las cosas en las que uno piensa, pues realmente, ¿para qué firmaron la Triple Alianza? O sea, como que Estaban no, chavos, se les hacía fácil. sí. Porque con Alemania, pues les ayudaron a hacer su reunificación, pero con Austro-Hungría Como que no había nada que ver. no había nada en común. Ajá, No, y más- además, Austria había invadido, se había quedado con territorios que después fueron de Italia. Sí. sí, Trieste, ¿no? Ajá. Lo que es la parte norte, Ajá. Venecia, Ajá. Venecia, ajá. Sí, o sea, si alguien no se querían eran los austriacos y los italianos. Ujú. Isabel Salgado, en verdad los tanos los tienen atravesados a los Tedeschi desde hace un par de milenios. Por eso no tenía mucho apoyo popular la alianza con el bigote austríaco en la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Los tanos. Pues sí, es verdad. Darth Carlos, hablar de 1914 es para mí nostalgia. Recuerdo un video que narraba con caso en la guerra en Navidad, tenía una bella narración con una voz de hombre y que tenía una bella canción final. Ja, ja, ja. Esa voz ya no existe, no te preocupes. Ay, muy manchado, ¿verdad? Perdón. Nuevamente, que las Ardenas sean impenetrables. Ahora ese video vive en mis memorias. Pásenmelo al menos la música. Me voy a morir sin volver a escucharlo. No te preocupes, vamos a rehacerlo a final de año, con otra voz más de hombre. Isabel, lo de guerra relámpago es algo de la prensa americana en la Segunda Guerra Mundial. Ellos no le llamaban así, es guerra de maniobras, un concepto que ya se usa en épocas de Filipo II o Alejandro Magno. Sus- pero el nombre No, se pero- lo pusieron en alemán, era el Blitzkrieg. Sí, es lo que iba a decir. No sé, a lo mejor el término. Habría que investigar más a fondo, pero Sí. igual Bueno, es- de hecho sí es de la prensa, pero sí les gustó el nombre, tenía punch. pues sí, pues era muy buen marketing. Alejandro Cadena, la historia contrafactual es el origen de muchas teorías de conspiración. Sí. Johan Joestar, muchos de estos futuribles eran imposibles. Carlos, lo de la charla de cantina de la bomba atómica igual las habrían lanzado, pues estimaba que las bajas estadounidenses en la invasión a Japón serían de aproximadamente 1 millón de efectivos. Eso es muy cierto. ¿Es una suposición? Sí, Y se no, hacían cálculos. y creo que lo comentamos la vez que hablamos sobre la rendición de Japón, ¿no? De que pues Ujú. para ellos lanzar una bomba atómica después de haber lanzado quién sabe cuántas bombas, pues era una cosa más, ¿no? Sí. Ya cuando vieron así las consecuencias se dijeron, ah, No, pues de hecho, o sea, el mapa de Japón, de Tokio, después de un super bombardeo de bombas incendiadas, comparado con la bomba de la Hiroshima después de la bomba atómica, pues eran prácticamente iguales. O el bombardeo de Dresde por los americanos en Alemania. Jijiji. también. Ajá. Crímenes de guerra. ¿Cuáles? No, los aliados no. Nunca. No, pues sí, lo hemos dicho hasta el cansancio. Todos hicieron crímenes de guerra, pero pues bueno, ya. Pero los aliados no. No, todos. Ah, bueno, que una vez nos desmonetizaron un video alguna vez por hablar de eso.
Yo creo que no traten de desmonetizar ya mencionamos varios temas. Me voy a aventar un guión de eso. Ah, bueno, puta. Bueno, ¿Les a parece ver, si leemos un último comentario? ya se acabaron, señor. No, ya. Es el último, perdón. Los problemas de aquellos que hacen fanfiction histórico son los mismos que los que hacen fanfiction de películas. Aparecen cada tipo con 7 líneas de azúcar y se fuman ideas. Ajá, sí, pero bueno, ya son todos, Bueno, señor. vamos a parar ahí por el bien de todos. Ujú. Y pues, si gustan concluir. Pues un temazo, ¿eh? De veras es muy interesante esto, porque además no olvidemos que la Primera Guerra Mundial fue el antecedente de la Segunda con un pequeño armisticio entre las dos. De Una 20 tregua, años. podríamos decir. Y reacomodo. Así es. Pensándolo bien, sí regresaron para Navidad, pero de 1918. Mentiras no hubo. Así No, es. les faltó especificar la fecha. Sí, El año más bien, ¿no? exacto. Tal no vez todos. una de las consecuencias, que eso tal vez sea otro tema, es muy importante, es independientemente de la caída de los imperios, la creación de la Unión Soviética. Cierto. Ujú. Sí, pero, Y que Alemania apoyó ajá, mucho ese proyecto. Otro dato que luego se olvida. Totalmente. sí, porque No lo se lo mandaron, esperaban, yo creo que tampoco no se lo esperaban. Y cavó mandaron su a propia Lenin. tumba indirectamente. Eh, sí, no Sí, sabían que no lo iba a pensaban llegar. con 20 años de anticipación. Sí, no, pues, creo que el único que vio que iban mal las cosas era este Fock, ¿no? Que dijo Focho, como se diga. Que, o sea, sí, se me fue por querer traducirlo bien. ¿No es el de Pero Guanajuato? no, ese es otro. Ese es Vox. Ese dice así. Pero no, no, es que este cuate sí decía, no va a rendir esta paz, pues bueno, ni hablar. Bueno, yo solo por mi parte puedo decir que me gusta siempre mucho el tema de la Primera Guerra Mundial. A mí me sigue pareciendo a veces más interesante que la Segunda, pero entiendo que la Segunda pues tiene tanques, ¿no? Por eso la gente le agrada más. Tiene más aviones y más boom. Tiene más aviones. Pues coincido con el Ujú. doctor Mariano, es un tema interesantísimo y bueno, yo soy ignorante en el tema, pero ustedes veo que lo dominan y creo que se respondieron las dudas tanto nuestras como del público, entonces pues creo que podemos llegar a la conclusión de este video. ¿Algo que quieran agregar? Listo. Sí, yo un último, parafraseando ese último comentario de las líneas de azúcar. ¿Qué es la historia? Si no es escrita por alguien que le gusta mucho ese tipo de azúcar, porque un atentado en una ciudad alejada de Dios y 4 años después 18 millones de bajas, no creo que el contrafactual se haya aventurado a tanto. Mm, pues sí, exacto. Pero bueno, ¿se quedó paralizado? No. No, 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 está bien. Es que dejó el silencio incómodo. Ajá. Con propósito. Bueno. Va. Bueno, pues llegamos entonces al final de este en vivo sobre el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esperamos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y los esperamos el siguiente jueves, mismo lugar, misma hora, con un iceberg. No, No es cierto, con... con unos temas que eligió Bruno por su cumpleaños. Es cierto, y más adelante el El, iceberg 20 el fin de mes siguiente. se está planeando, correcto. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy buenas noches.